Muy bien, nos encontramos con Rocío Barrero, ella es realizadora audiovisual, oriunda de Centenario de Neuquén. En este momento está dando uno de los pasos más importantes de su carrera porque va a dirigir Sangre Negra, que va a ser un largometraje protagonizado por nada más ni nada menos que Esteban Lamote. Rocío, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por difundir lo que estamos haciendo. Rocío, bueno, contame un poco sobre vos, sobre tu historia, tu carrera. Bien, yo soy oriunda de Centenario, soy de Centenario, estudié cine, estudié cine en General Roca, en el UPA, y me recibí como profe de cine y nuevos medios, ya hace como 15 años o un poquito más. Y mi carrera empezó haciendo documentales, por suerte en ese momento había una gran participación, por así decirlo, del Estado, habían sacado unos concursos, justo se llamaban concursos Nosotros, yo era estudiante todavía, y, y un profe, gracias a un profe que nos obligó, y esto tiene un poco también que ver con ser neuquina y ser de la Patagonia y qué sé yo, pero nos obligó a participar de esos concursos, que eran unos concursos que sacaba el Inca para pasar, para proyectar en Inca TV. El Inca es el Instituto de Cine y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, y te daban un dinero para hacer documentales, justamente para empezar a federalizar, por así decirlo, no solamente los concursos, sino que también las pantallas y los contenidos. Entonces, en ese auge de 2010, me parece, 2009, el profe nos obliga a participar, y me acuerdo que, bueno, ayer hablaba también con mis amigas y hablábamos de eso, de que me acuerdo que él venía de Buenos Aires, esto es actualmente profe, viene de Buenos Aires y nos decía: ustedes se la tienen que creer más, ustedes tienen que participar. Bueno, cuestión de que participamos de ese concurso, ganamos. Ese fue mi primer documental, que se llama Raúl, que es sobre un trabajador rural de un campo justo en Lindero Atravesado, en Marimenuco. Y bueno, era como un documental sobre su vida, sobre lo que se encargaba, mientras otras personas hablaban de él en off, digamos. Bueno, después seguí avanzando mi carrera en documentales, y me dediqué un poco a la comunicación institucional, a la comunicación política. Pero el quiebre, digamos, o lo que me trae a esta entrevista y a lo que me está sucediendo hoy en día, fue que yo, cuando era chica, en el 91, mi papá era trabajador petrolero, era transportista de la Halliburton en ese momento. Recién había empezado, yo digo recién, pero digo, pienso que capaz que estaba explotando el petróleo hace un montón de años, pero en ese momento era, bueno, se estaba empezando a mover un poquito más. Y bueno, con todo lo social, la crisis de los 90, qué sé yo, como que fue empezar a hacer una alternativa a ser petrolero, y mi viejo, que se dedicó siempre al transporte, encontró ahí el laburo. Y ellos transportaban trotil en ese momento, cuando se explotaba, por así decir, la tierra, o se buscaba petróleo, no sé si se mantiene, pero en ese momento era con explosivos. Entonces él transportaba explosivos desde Brasil. Y cuando volvían, pasaron por varias provincias, y los panes de trotil, que es como una dinamita, se empezaron digamos, a humedecer, etcétera. Y en ese momento no estaba tan presente la figura de seguridad e higiene como está ahora. Ahora es imposible entrar a un campo, acercarse. Incluso yo el otro día fui al Lindero Atravesado con el director de arte, con Seba Roses, y empezamos a sacar una fotito. Yo quería que conozca un poco, y enseguida se empezaron a avisar entre ellos, digamos, y nos mandaron a un seguro de higiene, todo correcto, digamos, porque es verdad, él nos decía: no pueden estar acá cerca porque puede pasar un accidente sin digamos, sin los zapatos adecuados, etcétera. Pero en ese momento no existía tan presente, o al menos eso es lo que me contaba mi papá. Y entonces a ellos mismos, los transportistas, los mandaron a quemar esta especie de trotil que estaba descompuesto en Cañón de las Cabras, acá, entre Alta Barda y Neuquén. Imagínate que en ese momento, hace 35 años atrás, no, eso era completa. Si bien ahora es Barda, no tenía nada que ver ahora con el tránsito y con la expansión demográfica que hay. Y hicieron una fogata, iban tres trabajadores, amigos entre ellos, aparte, porque siempre desde ese momento hasta hoy en día, se mantienen esas amistades y esa cofradía del campo y de los trabajadores petroleros.
lo único que tenían que hacer era pasar a buscar a Altabarda a un policía que constate de alguna manera que eso no corría peligro, digamos, y que queda sentado de que habían quemado eso. Y hicieron una fogata y el último pan que tiran estaba seco y explotó. Bueno, mi papá se prendió fuego completamente, no recuerda nada de ese episodio. Se despertó un mes después en Buenos Aires. El policía, lamentablemente, fue el que más, digamos, pagó las consecuencias. Termina falleciendo en Buenos Aires, pero porque saltó la onda expansiva, lo tiró y se pegó contra la cabeza, contra una piedra bueno, tuvo ahí un derrame o una cuestión ahí de la cabeza. El más chiquito, que era un salteño justo, fue el que vio todo y el que llamó enseguida a la ambulancia, digamos, y el que empezó a hacer como los primeros trámites. Y Dani, que era un amigo de mi papá, estaba justo arreglando la camioneta y por digamos, la explosión, la camioneta cambió de lugar y le aplastó la cabeza y bueno, tuvo también unas consecuencias, pero el que estaba muy, muy deteriorado fue mi viejo, ¿Cuántos estuvo años tenía tu papá en ese momento? 31, era muy joven. Muy joven. Em, lo derivaron enseguida al Castro Rendón y en el Castro Rendón enseguida, bueno, se empezó a hablar de este accidente. Yo busqué, fui al archivo del diario Río Negro y busqué, creo que te lo mandé, y dice como, decía como el trotilo, los quemados. Me acuerdo que mi mamá me contaba de que le decían los quemados de Neuquén, porque llegaron en un vuelo sanitario, llegó enseguida Guillermo Pereira en ese momento, con un par de compañeros del sindicato, mi papá estaba afiliado, y tramitaron enseguida un avión sanitario para trasladarlos a él y al comisario que era Velarde, de apellido. Bueno, cuestión de que mi papá se recuperó, estuvo como 3 meses en Buenos Aires. En ese momento, tu papá, ¿cuánto porcentaje del cuerpo tenía quemado? Porque No, imagino que no me acuerdo, pero era todos los días. Mi mamá, lo que sé es que mi mamá salían los médicos y le decía, no, no, hoy es el último día, entra a despedirte. Y estaba como todo blindado, porque aparte como estaba todo prendido fuego, viste que cualquier infección y todo eso corren mucho sí, sí. riesgo. Sí, Perdió muy un ojo, doloroso también, ¿no? sí, 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 perdió un ojo completamente, las esquirlas, digamos, imagínate cómo saltó todo eso. Un ojo lo perdió, el otro veía muy, muy, muy poquito, perdió una oreja, le hicieron, bueno, tenía injertos por toda la piel, le hicieron Ujú. operaciones le sacaron un riñón, bueno, un montón le hicieron injertos en la pierna. Después él sobrevivió, digamos, el cuento corto es eso. eh, y hasta el día que sobrevivió, él vivió 16 años más, después se falleció por una ACV. Ujú. Pero vos le veías la carita, ponele, y le tocabas acá, y en vez de lunares eran piedras todavía que tenía abajo de la dermis. Mirá. Em, pero sí, mi vieja decía todo el tiempo eso, de que todos los médicos salían y le decían, no, el quemado de Neuquén fallece, despedite. Y entraban y era como todo una cosa así, viste, como resguardado porque no podía. Y ¿Vos capaz ya que en era, ese momento habías nacido, eras chiquita? sí, sí, yo tenía 5 años, mi hermana tenía uno, nosotros somos dos. Mi hermana tenía un añito y yo tenía 5 años, estaba en la primaria, recién empezando, creo que primer grado, una cosa así. Ujú, Bueno, nosotros nos quedamos a cargo de mi abuelo, mi mamá tuvo que pedir licencia, mi mamá trabajaba en la provincia de Neuquén, en el sector de tesorería, ujú. y pidió una licencia y después al final tuvo que renunciar porque mi viejo no solamente quedó muy mal, digamos, físicamente, sino que psicológicamente, ¿no? Como me acuerdo que no se podía en Navidades, después cuando volvió a Neuquén, etcétera, no se podían usar explosivos, por ejemplo, o ni siquiera Sí, fuegos estrellitas. artificiales, Sí, claro. durante un tiempo vivimos con las ventanas tapiadas porque el sol le molestaba, ¿viste? Le hacía recordar eso, no podíamos gritar, no podíamos, porque todo lo recordaba eso. Pero tuvo mucha resiliencia mi viejo porque se fue justamente en Lindero Atravesado, mis abuelos tienen un campo, y se fue un poco ahí a hacer su rehabilitación más intimista, por así decirlo, con Ujú. los caballos y qué sé yo, con mi abuelo y uno de los chicos que laburaba ahí, y se dedicó ahí a trabajar con caballos y un poco la equinoterapia ahora que se dice, eso como que lo sacó un poco adelante. Y después
nada, pudo rehacer su vida, digamos, tuvo su programa de radio acá en Centenario, en la radio Següe, que vos lo veías y nunca pensabas que no tenía un ojo y que había pasado por toda esa situación, digamos. Y Pero Rocío, bueno, ¿cómo hacían para sostenerse económicamente? Digamos, tu fue mamá, a partir tremendo, de fue este tremendo. accidente, tuvo que dejar de trabajar, Sí. tu papá, por obvias razones, no podía trabajar, dos hijos, No, ¿cómo fue hicieron? tremendo. Sí, fue tremendo porque aparte hubo una manipulación ahí muy fea de la empresa. Imagínate, no fue un accidente muy, muy hostil y lamentablemente sí hubo de hecho, el chico más, el chico más chico, el salteño, nada, los tres se quedaron sin laburo, por supuesto. Les empezaron a hacer como una especie de, sí, como que los empezaron a perseguir, por así decirlo, para que arreglen y que no lleguen a juicio, y los dejaron sin laburo. Primero le dieron como un alta o un cese de laburo, les pagaron unos meses y después no pagaron más. Y después el sindicato accedió, digamos, no, les ofreció un patrocinio. Y la cuestión es que por lo que me dijo mi mamá o por lo que contaban de esa época, yo era muy chica, es que todos los abogados terminaban diciéndole que era mejor de alguna manera negociar y no llegar a un juicio. Mi hijo quedó inválido, digamos, terminó muriendo con una jubilación por invalidez, porque imagínate, nunca más pudo manejar, nunca más pudo, si bien él rehizo su vida, qué sé yo, no, pero la empresa sí, la empresa no se portó muy bien, de hecho en un momento desaparecieron, como que... Y mi vieja nada, mi vieja tuvo que renunciar porque ya era como en un momento el Estado no le permitió de alguna manera en ese momento, no sé qué, seguir teniendo la licencia y nada, se tenía que hacer cargo de él. Y nada, fueron años muy duros económicamente. Me acuerdo que tuvieron que vender, nosotros vivíamos en una casa en el barrio Sehueque, tuvieron que Ujú. vender la casa y porque aparte de todos los cuidados psicológicos y los cuidados, nosotros éramos chicas, digamos, y nos tuvimos que venir a vivir a la casa de mis abuelos, que fueron los que nos cuidaron en estos 3 meses que estuvieron en Buenos Aires. Y nada, muy duro. Yo me acuerdo que fue muy duro. Mi mamá con esa casa que vendieron, bueno, también un poco eso, ¿no? La presencia que todavía sigue estando del apoyo familiar, digo, para sostener no solamente el trabajo del petróleo y estos diagramas y que están duros, sino que necesitas tener una familia muy armada, ¿viste? Muy Sí, una red. consciente de lo que se está poniendo en juego, no solamente la salud y la vida y los riesgos, sino que también, nada, no tener a tu padre presente 15 días, ahora, en ese momento eran 3 meses, por ejemplo, o 2 meses. Entonces mi mamá ahí le puso mucho, mucho esta historia tiene un trasfondo también de ella. Bueno, vendieron la casa y se puso una tienda, imagínate en los 90 no funcionaba nada, duró 3 meses la tienda, pero sí, yo me acuerdo de muchas restricciones y también eso, ¿no? De tener como un padre casi un héroe y mi mamá laburando todo el día y tener un pasar económico bastante bien, pese a lo que sucedía todo alrededor de la Argentina, después nada, venirse para abajo completamente y ver a mi papá eso, ver lo que él venía con su traje rojo de Halliburton y que se bajaba del camión y era como una especie de héroe para mí, que no lo veía hace 2 meses, entonces era, nada, Sí. hermoso. Y de pronto verlo como un abuelito, cuando nosotros fuimos a Buenos Aires antes de que él vuelva, le habían recomendado a mi vieja llevarnos para que lo veamos, sobre todo yo que tenía 5 años, mi hermana era muy chiquita, entonces verlo sin pelo, sin el ojo, todo con fragmentos en la piel y apenas podía hablar, digamos, entonces fue como un shock así emocional y después verlo también viviendo con nosotras y no poder gritar, ¿viste? Y después pasar todas estas penurias, por así decirlo, como familia, la verdad que sí, que fue muy duro. Y Em, además, también teniendo en cuenta el origen, ¿no? O sea, la causa, que haya sido un mm. accidente laboral. Un accidente laboral, totalmente, totalmente. Yo un poco lo veo en ese sentido, en una década muy vapuleada a los trabajadores, digamos, los sindicatos Ujú. presentes, pero bueno, con una Argentina que se prendía fuego completamente, ¿no? Que se cerraban fábricas, que estaba todo desbordado. Entonces, yo creo que bueno, un poco fue parte de ese proceso, sí, lo laboral fue tremendo para ellos. Y un Y poco yo esta crecí fue, con esta digamos, eso te iba a historia. consultar. Esta fue tu historia, digamos, tu historia Claro. de vida, de infancia.
¿Cómo haces para que esta historia pase a ser hoy un La largometraje, peli. una película? Sí. Bueno, yo crecí con esa historia, imagínate, la viví de ahí muy cerca, vi todos esos cambios y después siempre fui de Centenario, digamos, más allá de que cuando me fui a estudiar cine viví en General Roca en Río Negro, pero digo, soy contemporánea, digamos, a la explosión de Vaca Muerta. Vaca Muerta más o menos se descubre en 2010, 2011, 2012 y vi cómo toda mi generación, yo tengo 41 años, toda mi generación empieza a laburar del petróleo con todo lo que implica eso, no solamente sueldos grandes que por ahí volaron la cabeza de un montón de pibes de mi edad, pero también la dinámica familiar, porque se habla mucho eso de Vaca Muerta, de los sueldos y del petróleo y de cuántos barriles se vende y la importancia que tiene para Sudamérica y para el mundo del yacimiento, pero en realidad hay y eso me pasó con todo el proceso de esta película, de este proyecto, de que hay una realidad que nadie la ve, ¿viste? Como que nadie pone un juego, o sea, Vaca Muerta la hacen los trabajadores, es así, los que se levantan a las 4 de la mañana, yo vivo enfrente justo de un departamentito que alquilan en una empresa y yo los veo que se van a las 5 de la mañana, cuando me levanto yo, se van y vuelven a las 11 de la noche. Y esa gente es la que tiene familias y que no ve a los pibes, ¿viste? A los hijos, o lo que no convive, o que se pierden cumpleaños. Un poco esa historia empezó a crecer en mí, ¿viste? Es muy cinematográfica, digo, cómo la cuenta mi vieja, cómo la contaba mi papá, cómo la contaban Dani, que es el que tuvo el accidente con mi papá, el porteño, el que se desmayó, digamos, con la camioneta, sigue siendo mi tío y seguimos teniendo vínculo y seguimos hablando y cómo lo vivieron ellos, eso en mí forjó imágenes que nada, cuando yo decía, bueno, esto es audiovisual, digamos, y después creciendo en Centenario y viendo más o menos lo que significaba Vaca Muerta, me acuerdo siempre que vine un día venía de Roca, a las 10 un viernes terminaba de cursar y me venía los sábados y los domingos para estar con mi mamá, y pasó el colectivo por un barrio que se llama Rochetti, que es el que queremos filmar, que es un barrio de peatonales, un barrio de los 90, así muy emblemático para Centenario. Y pasé por el Rochetti, que yo lo conocía como un barrio incluso hasta un poco peligroso en ese momento, y de pronto vi 8 Hilux blancas estacionadas afuera y yo dije, ¿qué pasó acá? Y ahí me empecé a enterar de que, claro, de que estaba Vaca Muerta, de que los pibes empezaron a laburar, de que las dinámicas y qué sé yo. Y entonces dije, no, eso tiene que ser una película, tiene que ser una película. Empezó siendo como un documental real, porque yo mi experiencia siempre fue en documental. Y después empecé a hablarlo y a contarlo y a pichearlo con mi familia, con mis amigos. Tengo amigos petroleros, entonces me decían, no, tenés que hacerlo. Y empezó a transformarse ese documental en una ficción, sobre todo porque tampoco al día de hoy hay muchas ficciones que traten el petróleo, digamos, ¿no? El sistema, toda la industria petrolera desde la perspectiva de los trabajadores. Entonces un poco eso empezar a tomar fuerza. En 2017 yo estaba viviendo, me había ido a Chosmalal a vivir, porque estaba ahí una escuela que es el CPN 80, Ujú. que tiene una orientación en cine y en audiovisual. Entonces yo tenía muchas horas ahí porque justo había un cambio de sistema de la educación y dije, me había quedado sin laburo en el canal de Río Negro y dije, bueno, me voy para allá. Y agarré un montón de horas y estuve ahí y mientras, nada, Chosma es una ciudad preciosa, pero también es de mucha reflexión, ¿viste? Como hay ciertos momentos en el año que vos quedás como medio atrapada en eso y bueno, es un poco, a raíz de eso salió escribir y empecé a escribir escenas nomás y Ujú. después en 2019 se incorporó Ezequiel Epifanio, que fue mi profesor y que es guionista, y empezamos a darle ya un formato más de largometraje ficción, ¿viste? Como yo soy como muy visceral, sobre todo por la historia que me atravesaban con mi papá, digamos, y con mi familia, mi madre, etcétera, y el ese es más estructurado, ¿viste? Entonces, como sabe que en tal página tiene que haber un plot y que en tal página y en las primeras 10 tiene que estar presentado el conflicto, digamos, todo eso me lo fue ordenando él y fuimos construyendo este guión que fue, digamos, presentado por primera vez. Ahora hay unas variaciones, pero presentado por primera vez a un concurso de punto género que quedamos clasificados, digamos, y fue Lara de CUSI
a pichearlo. Y bueno, ahí cuando lo empezamos a abrir el proyecto nos empezamos a dar cuenta de que primero no se sabía nada de la vida del petróleo, de los trabajadores petroleros. A todos les impactaba mucho y nos preguntaban y nos preguntábamos y terminábamos hablando más de la industria y de la dinámica familiar de los trabajadores que de la propia película, que bueno, un poco es el reflejo, ¿no? Es un diálogo que se Y además construye es ahí. algo muy nuestro, ¿no? Es algo muy Es de muy nuestra nuestro. identidad. Sí, no, es muy nuestro, incluso visualmente, ¿viste? Como yo siempre insistía, digo, vos salís a la calle y es normal ver a un tipo en mameluco que esté llegando. Digo, y eso Ujú. no pasa en otro lugar. Agarrás cualquier ruta y hay que esas imágenes a mí me parecen preciosas, ves un carrito de choripán o alguien que está vendiendo tortas fritas y ves a los tipos con el mameluco abajo, con la Hilux estacionada, con balizas, digo, y eso es muy de nosotros, ¿viste? Es como muy, muy neuquino. Entonces, empezábamos a pichearlo y empezábamos a abrirlo y nada, empezábamos a quedar en concursos de desarrollo de proyecto, quedamos, bueno, en el pitching de punto género, después hicimos un trabajo espectacular, va, en realidad hicieron con nosotros y con el guión, porque quedamos seleccionados en un concurso que se llama del Inca, que se llama Raimundo Gleiser, que es específico para desarrollo de proyectos, y estuvimos un año con la productora Laura Rojas Correa, Larrea, que también es de Chosmalal, y con el S era como el tridente, productor, director y guionista. Participábamos de clínicas con directores de toda la Argentina que ya habían estrenado películas y que te preguntaban nada, te leían el proyecto y te hacían entrar como en crisis, ¿viste? O te hacían problematizar la historia, bueno, ¿por qué el personaje es así? ¿Por qué sale esto? ¿Qué implica filmar en un yacimiento? Bueno, durante un año tuvimos con directores espectaculares, con Ana García Blaya, con la Ceci Salim, con Romy Tamburello, con Ezequiel Radusky, digamos, con tucumanos, con misioneros, con cordobeses, que también les impactaba mucho y ahí cada vez rectificábamos un poco más que no se sabía nada de la dinámica del petróleo, ¿viste? Y que la película estaba, y me acuerdo que ellos me decían, créetela, porque la película está buenísima, el guión está buenísimo. Y lo terminamos ganando, nos fuimos a Bariloche a pichear entre todos los patagónicos, perdón, y fuimos seleccionados y ganamos. Hay un premio, creo que fue 1,5 millones, una cosa así, que lo invertimos. Ganamos por Patagonia, el desarrollo del largometraje patagónico y lo invertimos en una clínica de guión también, porque a mí todavía no me terminaba de cerrar un poco el personaje principal, y después quedamos ¿Ese seleccionados. personaje principal sería tu papá o es Está un totalmente poco ficticio? sí, no, es ficticio, porque aparte tiene 40 y pico de años, digamos, pero sí un poco está basado en un montón de historias que todo el guión, ¿viste? El guión empieza con un accidente, el otro día le contaba a Marcelo, nos reunimos con Marcelo Rucci, por supuesto, 2 veces, le contaba que estaba basado en un poco para plantear la película y ya el riesgo que corren. La película empieza con un accidente, que es un accidente real que sucedió en Barra del Medio hace unos años, que cuenta un poco la amistad que hay entre la humanidad que hay en Vaca Muerta en un ambiente tan hostil, ¿no? Es un accidente que sucedió en Alta Barda, no, en Barda del Medio, que es que un trabajador se cae en una pileta de residuos tóxicos y el amigo se tira de cabeza así, no la piensa, a salvarlo y fallecen los dos. La película empieza con ese accidente, entonces queremos empezar a contar el riesgo que sucede, pero también la amistad que hay, que no la pensás y que solamente en ambientes muy hostiles sucede, ¿viste? Esta Se cofradía. genera una especie de hermandad, ¿no? O sea, porque Sí, nosotros pensamos obviamente en las familias que quedan acá, pero también en los trabajadores que están 3 semanas viéndose la cara todos los sí, días, y es eso, no sí, hay más que es eso. eso. Que está en la misma que vos, aparte, ¿viste? Como que también tiene las mismas frustraciones y las mismas culpas de dejar a sus hijos, a sus señoras, o al revés, las mujeres, ¿no? Sus niños, sus esposos, no estar presentes en los actos escolares, digamos. El tipo que está con vos en el campo está en la misma que vos. No hay que explicarle Entonces, nada. Tal cual. no hay que explicarle nada. Entonces, como sí son súper hostiles, ¿viste? A veces se hacen esos chistes y son muy, nada, como, pero también hay una ayuda y una comprensión
que un poco hablábamos el otro día de eso de que si no forjás ahí una conversación de amistad no, o una relación de amistad, no, es como, es muy obvio que va a suceder, ¿viste? Ujú. Eh, Porque son ambientes muy hostiles y aparte de ser un ambiente muy hostil y muy peligroso y que tenés que estar atento y cuidándote a vos, pero también cuidando a tu compañero, por más que lo veas cada 15 días, no importa, es tu compañero, tu amigo, pero también estás en la misma porque tu señora está lejos, tu hijo, tenés culpa de no ver a tu niño, de perderte cosas, entonces como esa, esa misma situación, ese mismo escenario se vive y eso está buenísimo. Por eso la peli está un poco basada en un montón de anécdotas, en un montón de historias desde los trabajadores. Entonces, este personaje principal, que lo interpretará Esteban Lamote, por suerte, está un poco basado, no solo, sí termina teniendo el accidente que tuvo mi viejo, sí Ujú. tiene una hija adolescente, Ujú. yo era muy niña, pero sí ahora le planteamos, yo soy docente de la secundaria y me parece que los conflictos adolescentes también pueden ser muy jugosos en Neuquén con respecto a los padres presentes y no presentes. Entonces un poco cambiamos, fuimos virando eso. El personaje principal es Pablo, que tiene 40 años, que un poco em, se, se, se- se encerró en el laburo y dejó de lado un poco la crianza de su hija, no dejó de lado digamos, la economía, la hija está bien, está con su mamá, digamos, le pasa todo lo que le tiene que pasar, le da por exceso de dinero, pero no está siendo padre, digamos, como tiene que ser. Pero Ujú. sí es padre de sus compañeros, entonces ahí hay una ambigüedad. Hasta que de Claro. pronto el conflicto no solamente pasa, hay conflictos en el campo, sino que también hay conflictos en su vida, porque de pronto la niña empieza a ser un poco rebelde y la madre colapsa y le dice, desde ahora en más, Te cargo, te claro. cargo. Y él no solamente tiene que cuidar a sus amigos en el pozo por su personalidad, no porque es seguridad e higiene, Ujú. eh, sino que tiene que llegar a su casa y criar a su hija. Entonces ahí empieza a ser padre de verdad de su niña y no de sus amigos, y bueno, ahí empiezan a generarse conflictos, digamos. Entonces, un poco la peli también cuenta de la vida de ahora de los trabajadores. Yo tengo una familia que los dos son, no, él es petrolero, pero los dos son amigos míos y siempre me cuentan eso, de que tienen hijos adolescentes y cuando él llega, la madre, que es la mala, porque mi mamá en ese momento era la mala, la que ponía los La que pone límites, límites, la que está. claro, pone límites, te levanta temprano, te dice que no puedes comer esto y de pronto llega tu papá con toda la culpa, por supuesto, y con todo lo que genera eso, y te dice come lo que quieras y te compra un montón de cosas Regalo, helados, todo. claro. Entonces, esta familia amiga me cuenta eso y como un poco también está reflejado en la peli eso, ¿no? Como el tipo no sabe un poco cómo hacer, se vincula solamente con el dinero y con el sueldo, pero Claro, bueno, ahora nada, tiene que ponerle límites y tiene herramientas que, que tiene. claro, enfocarse un poco más en ser padre de quien tiene que ser padre y no de sus compañeros, ¿no? Que son adultos y que nada, están muy cómodos con él cuidándolos, pero los compañeros es un salteño, también un poco basado en el tridente de mi papá, eh, que lo va a interpretar Atahualpa, que también hizo ahora un corto con una directora neuquina que se llama Añese Guareto, hizo 6 de abril, que se filmó en Zapala. Eh, Él va a interpretar al salteño, que recién, que un poco también viene a contar eso, ¿no? El el de la provincia de otro lado que viene a Neuquén y A que se buscar laburo, a buscar otra vida. ¿no? Exacto, buscando Ujú. otra vida, buscando otro pasar, pero bueno, con un mundo completamente diferente a su vida. Imagínate Salta o Tucumán, digamos, muy, muy, muy lejos de su casa, de su familia, de su círculo. Y después el personaje más grande, un poco más grande, digamos, un poco interpretando a Dani, que es mi tío, el porteño, que ya estaba un poco retirándose del petróleo, un poco ya harto, cansado, un poco también con ciertos, no vicios, pero sí como ciertos relajos, ¿viste? Como, bueno, no pasa nada, ya está, bueno, sí, mi mujer no está, bueno, pum para arriba. Em, Viene a ser Gastón Pauls, que leyó el guión, que le gustó, ahora que tenemos una reunión dentro de poco,
un poco viene a interpretar a ese papel de petrolero que ya se está retirando, que está un poco cansado de la dinámica y que, bueno, en ese tridente sigue siendo, por más que sea mayor, más grande que Pablo, sigue siendo el hijo de Pablo que lo tiene que, viste, como, bueno, che, estás bien, estás para subir, te tengo que delegar este trabajo, pero estás consciente, estás bien, estás como atento, Rocío, porque y digo, recién me nombrabas a Esteban Lamote, a Gastón Pauls. Primero preguntarte cómo hiciste para que ellos estén en la película, para que digan que sí. bueno, primero tiene que ver mucho la producción ahí, las productoras, nosotras formamos un cuarteto ahí grande que nada, que un poco hacer una película es un proceso muy largo, no solamente para cualquier persona de, de Buenos Aires, por así decirlo, o de grandes provincias, pero para nosotras que son, o sea, no me quiero victimizar, digo, pero yo soy patagónica, no laburo de esto claramente, porque la industria neuquina, digamos, o la industria patagónica recién está de alguna manera con las últimas leyes, con las últimas intervenciones del Estado, está un poco tomando fuerza, pero siempre se vio muy lejos, ¿no? Yo me acuerdo que era chica y veía el Inca como algo muy, 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 muy lejano, que accedía, no sé, Campanella solamente. Totalmente. Eso fue cambiando gracias a la intervención del Estado, digamos, a un Inca presente. Lamentablemente ahora no sucede eso, pero no Ujú. importa. Por eso digo lo de las productoras, porque mis compañeras, nada, hicimos trinchera también, un poco espejando lo que sucede en el campo, acá en la Patagonia también hacemos trinchera. Entonces Ujú. las productoras, Lara de Cusi, Mariana Rodríguez y Laura Rojas Larrea, eh, intervinieron en el guión y dijeron, che, este guión está buenísimo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Empezaron, cuando flaquea una, la otra la levanta un poco ahí, somos esas mujeres que le vamos para adelante. Y mientras yo hacía estos contactos estratégicos con, por ejemplo, el sindicato, con algunas, con la ciudad de Centenario, con la ciudad de Chañar, de Añelo, de Vista Alegre, ellas se encargaban de empezar a contactar a perfiles. Esteban realmente siempre estuvo desde que empezamos a escribir, yo desde que empecé a escribirlo en 2017, esta especie de guión, de escena, siempre estuvo en el perfil. Después cuando empezó a tomar relevancia por los papeles, dijimos, no nos va a dar ni bola. Claro. Eh, y bueno, Lara ahí insistió, insistió, insistió hasta que lo encontró y el pibe es recopado, accedió a leer el guión hace unos meses y lo primero que dijo fue, che, me re gusta esta historia, a mí me gusta el cine por sobre todo, por sobre todo lo que hago, prefiero hacer cine, eh, así que cuenten conmigo. Y ya cuando empezamos a definir un par de cositas, por ejemplo, hace un mes cerró la convocatoria de ópera prima del Inca a nivel regional, entonces nosotros pudimos participar con las productoras en ese concurso, que solamente, digamos, es un concurso que solamente es patagónico, ¿viste? Nosotros no concursamos con Claro. realizadoras o realizadores de Buenos Aires o de el norte o de Córdoba, sino que, Ujú. bueno, un poco también eso está bueno por la propia dinámica de industria de la Patagonia audiovisual. Sí. Entonces participamos, esos resultados estarán con suerte en octubre, noviembre. Si el proyecto queda seleccionado, el Estado, porque el Inca pertenece, si bien es un ente autárquico, nos financia la mitad de la película, la mitad de la película, y nosotros la otra mitad la tenemos que salir a conseguir, digamos, Claro. o ponerla con socios estratégicos o Sí, con en, patrocinios privados. sí, con patricios privados, exacto. Entonces, nada, lo primero que fui yo a hacer el año pasado, incluso antes de que, cuando el guión estaba más o menos cerrado, me reuní, para mí que fueron dos reuniones importantes, me reuní con quien era en ese momento la ministra, Julieta Corrosa, que nos ayudó y nos dio un aporte para que podamos viajar a Uruguay, que había quedado seleccionado, el único proyecto argentino que quedó seleccionado, Ventana Sur, que es un mercado de contenidos donde vos podés, nada, te sentás en mesas de negocios y decís, y ahí también, por más que no nos hayamos traído reuniones importantes, está bueno porque lo pudimos hablar, ¿viste? En un sector, digamos, audiovisual mainstream, donde había muchas productoras y donde estaba toda Latinoamérica,
pudimos pitchear el guión y todo el mundo nos decía, ¿viste? Venían chilenos y nos decían, che, mi papá laburó en petróleo y qué bueno, o venían mexicanos y decían, che, nosotros también tenemos una base, podemos hacer una coproducción y pueden filmar allá. Y nada, estuvo bueno en ese sentido. Y después también me reuní con Ruchi y le conté, le digo, che, mirá, estoy haciendo esta película que se llama Sangre Negra, un poco Sangre Negra viene de él, esa bajada de línea, entonces quería nada, tener como el visto bueno, sobre todo como está tratado desde los trabajadores, quería Claro. tener el visto bueno de los trabajadores. Entonces, una vez ya formado este equipo, las chicas se contactaron con Esteban de vuelta, le dijeron, che, mirá, esto está tomando forma, vamos a participar de la ópera prima. Él, Eh, digo, para poner un poco en contexto, él contó el boom de Envidiosa, por Él ejemplo. contó algún de Envidiosa. Yo cuando sale con Envidiosa digo, listo, ya está, lo perdimos, nunca Va a decir más, que no no, va a dar claro. bola. Eh, y no, todo lo contrario. Lo volvió a leer. Nosotros nosotros presentamos a Ópera Prima ahora que cerró hace un mes. Nos volvimos a reunir con Ruchi ya con esto, ¿no? Con este pedido específico de decir, che, nosotros queremos entrar a un pozo, es muy difícil entrar, queremos filmar cierta parte en Rincón de los Sauces, necesitamos socios estratégicos, necesitamos buscar la financiación de la mitad de la película que falta, tenemos pensado aplicar a ciertos concursos que te dan alguna financiación, alguna coproducción, pero bueno, necesitamos esto, lo mínimo que necesitamos es, nada, tener el visto bueno de ustedes de vuelta, Ujú. saber en la que estamos y poder que el cast o el elenco y parte de la producción tenga acceso a un yacimiento para que conozcan nada más, porque nosotros sabíamos desde el principio de que era imposible entrar con un equipo grande como esta película necesita a un yacimiento para filmar 20 días. Sabíamos que eso lo teníamos que de alguna manera recrear a ese yacimiento. Entonces, pero le dije, al menos, y desde ahí nos dijo, obviamente que sí, porque lo que nosotros queremos es que se conozca el trabajo día a día del trabajador petrolero, entonces no hay nada mejor que verlo de primera mano. Así que Exacto. con esa mochilita, digamos, de tener el visto bueno del sindicato de petróleo, de poder acceder a un yacimiento cuando lo necesitemos para que el elenco pueda conocer de primera mano, no filmar, solamente conocer, y con la participación de Ópera Prima, donde si ganamos tenemos la mitad del presupuesto, más algunos concursos que tenemos, que las productoras tienen en vista, generamos una reunión con Esteban. Yo me fui a Buenos Aires y nada, nos encontramos, me invitó primero él está estrenando, no, está haciendo una obra, ahora estrena otra, Secreto en haciendo la montaña teatro, estaba haciendo. Secreto en la Montaña, con Vicuña. Nos invitó, fuimos a verla, digo, nos invitó porque yo fui con unas amigas, y al otro día, el domingo, me dice, juntémonos y charlemos. Yo ahí le quería aclarar un par de cosas, porque el guión que él leyó ahora fue un poco variando, sobre todo en esto, en la dinámica familiar de la hija, que le aparece de Ujú. pronto, antes tenía una relación re linda con la hija, ahora le aparece de pronto. Y nos reunimos y lo primero que me dijo, mirá, yo te quiero aclarar que antes que nada, a mí me encanta esta película, me reveo en el papel, yo tengo un hijo adolescente, así que yo soy de Ameguino, aparte que es, por más que viva hace muchos años en Capital Federal, vengo de una ciudad chiquita, de un pueblito chiquito que es Tambero, que también tienen la dinámica de estar muchos días afuera de la casa, entonces Estudiaron. conozco un montón de esto. Yo soy provinciano, me dice, así que, y aparte tengo mi ópera prima también y que la estoy militando y que sé lo que es la producción y sé lo que implica que son tantos años que uno va viene, así que nada, yo estoy, quiero estar, me gusta. Nada, cuando ya me dijo eso, yo dije, ya está, No nada. puede ser. Sí, así que ahí charlamos un montón, estuvo re lindo. Yo siempre digo, es como, o sea, cuando me preguntan después de este impacto, porque fue realmente para nosotros tener la reunión, que él sea tan amoroso, sacarse la foto, Ruchi y los compañeros del sindicato, yo le había pedido una gorrita o algo para regalarle, para contarle, porque Ujú. yo también un poco era eso, él leyó el guión nada más, pero no leyó todo el proyecto porque es muy extenso. Hay un apartado de lo que es el universo petrolero porque nosotros necesitábamos que a todos los concursos que participamos y a toda la gente que le vamos a pedir colaboración o que nos pidan, nos den una carta de intención o una carta bueno, acá en Centenario nos declararon de interés cultural, necesitamos, acá sí se sabe, pero en otras provincias no,
lo que es el universo petrolero, esto de las traffic saliendo a las 4 de la mañana en las rutas, de los trabajadores llevándose su bolsito, de estar vestidos con casco a 40 grados de calor en boca de pozo, con los botines, con los mamelucos, digo, eso necesitábamos contarlo, entonces ese universo petrolero me parecía interesante contárselo en vivo, digamos, ¿viste? Ujú. Así que estuvimos como 3 horas en el bar, pobre, en el café, y yo le contaba todo esto, de las dinámicas, y él enseguida entendió, ¿viste? Como dijo, no, 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 a mí no necesito que me expliques nada, charlemos todo lo que quieras, dice, pero yo ya lo sé, digamos, porque por esto, ¿no? Y, y entonces le dije que queríamos antes de fin de año, antes de que estén los resultados, como un poco para también darle un poco más de forma, porque concursos hay un montón, digamos, por suerte siguen algunos sosteniéndose. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo con esta película para que esta película se haga. Entonces, con el visto bueno de entrar a un yacimiento y que ellos puedan conocer y salir como Ujú. entrar a ese mundo, eh, la invitación con Esteban era eso, decirle, che, antes de fin de año nosotros queremos que vayas a Neuquén, que conozcas, que estés ahí, que vayamos a un pozo, que veas digamos, también eso, ¿no? Yo le contaba, nada, vos vas en una huella, por ejemplo, y te encontrás dos camionetas y cruza un zorrito y hay mucho viento, digo, y todo eso hace lo cinematográfico. El cine es un poco un conjunto de todas las artes, ¿viste? Entonces, como no es lo mismo que yo te lo cuente a que vos lo veas, por más que yo te ponga la foto y te muestre los chabones la boca Morimos de... por ver a Esteban Lamote con el mameluco en Vaca Bueno. Muerta. Claro, también, también. Exacto. Así que nada, él se comprometió, dijo, sí, vamos en la semana, yo tengo obra, pero me voy en la semana, me tomo un avión. Entonces queremos hacer como un grupito chiquito con Gastón, con él, con Y Atahualpa. Gastón, ¿cómo hicieron para que esté en el proyecto? También lo mismo, Lara de Cusi lo contactó. Hay algo gracioso ahí porque nos dijeron que el representante, Esteban no tiene representante, así que directamente nos comunicamos con él, o sea, Lara se comunicó con el representante de Gastón, nos habían dicho que era el hermano, que era Nicolás. Así Ujú. que Lara consigue, Lara tiene gran trayectoria en el cine regional, entonces como conoce, viste, los productores, los representantes. En un momento había sido Rodrigo de la Serna, entonces ya le habíamos mandado el guión a Rodrigo de la Serna, le habíamos mandado el guión a Joaquín Furriel, que había estado filmando acá en el sur. Y les contestó Nicolás y le dijo, mira, yo no soy el representante, no sé quién te dijo eso, pero es mi hermano querido del alma, así que ya te doy el teléfono. Así que enseguida le dio el teléfono y se comunicó y lo leyó al guión y le dijo, che, me re gusta. Yo lo había visto, a mí me re gusta el perfil de Gastón, lo había visto, lo vi hace poco en una serie que se llama Barra Brava, Ujú. está en Prime, creo, y lo vi muy bien, lo vi ya como más maduro, ¿viste? Un actor muy maduro de su edad, interpretando un personaje que está buenísimo, también un universo que son los Barra Bravas, entonces como que cuando lo vi dije, wow, tiene que ser él, tiene que ser él. Así que leyó el guión, nos mandó la carta de intención para el proyecto, para presentarlo al concurso y leyó el guión y nada, quedamos en que nos íbamos a encontrar y al final no coincidimos porque él estaba afuera y ahora vamos a hacer una reunión virtual justamente para esto, para decirle que hay una posibilidad de que antes de fin de año podamos ir a un yacimiento y que estaría buenísimo, no solamente para la peli, para que ellos vean el universo, para que Ujú. conversemos, sino que también para Neuquén, ¿no? Es como, yo también veo eso. Y también me lo dijo Esteban, y me dice, yo voy para allá y me junto con quien me tenga que juntar, y charlo con quien tenga que charlar y me saco la foto con quien me tenga que sacar la foto porque entiendo, son dos, incluso Gastón, son dos personas que vienen también de hacer mucho cine en el interior y remarla y saber que estos procesos tienen que estos, ¿viste? Estos vaivenes y sacarse la foto con quien se tenga que sacar la foto y conocer a quien tenga que conocer, porque las películas se hacen con un montón de productores, ¿viste? Con un montón de producción y con un montón de aportes, que no solamente es del Inca o no solamente es de un privado. Sí, y Entonces, qué como, difícil como seguir humilde y decir, bueno, también tenemos que aportar sí, nuestro granito de arena porque quieras o no, hoy Esteban Lamote, Gastón Pols son personas que están sí, en el streaming sí, y digamos, es otra cosa, entonces pero, es importante que para alguien de la Patagonia se empiece a linkear con este tipo de personas que son tan masivas, digamos, eso sí, le da legitimidad también al proyecto que es obviamente no, una pata re totalmente, importante. ¿Y tienen totalmente. planeado
contactar a algún otro actor, actriz de Sí, renombre? sí. Primero, antes que nada, tenemos planeado, que eso está en agenda, hacer casting, porque vamos a necesitar un montón de actores en realidad, Ujú. y extras y gente que aparezca, etcétera. Porque hay escenas masivas, digamos, hay una escena de asamblea, hay una escena de cuando ingresan a un pozo a las 6 de la mañana y se juntan todas las traffic para ingresar a ese pozo, hay una escena que a mí me parece preciosa, que es cuando despiden a un compañero y hacen una especie de ritual en el yacimiento, con los cascos y con la tierra, digamos. Ujú. Hay una escena donde que también tiene que ver un poco con el vínculo, con las creencias y con creer en algo y depositar tu fe y tu esperanza en algo, donde hay una garita del Gauchito Gil. Yo soy fanática del Gauchito Gil, entonces como está el Gauchito Gil y está San Roque, porque cuando yo conocí un yacimiento, el primer yacimiento grande que conocí fue Loma Campana, el segundo fue Aguada San Roque, y, y donde está San Roque ahí, que es el protector de los perritos, entonces hay un montón de perritos alrededor, que me pareció maravillosa esa escena. Entonces necesitamos un montón de extras y de gente que esté dándole humanidad a ese universo petrolero. Entonces vamos a hacer casting desde Neuquén Capital, Centenario, Rincón, Chañar, Vista Alegre, Añelo. Vamos a hacer casting en todas esas ciudades que por suerte La tenemos. película se va a grabar acá, digamos, si bien no sea en un yacimiento per se, va a ser en los alrededores. Sí, sí, la película se graba ahora como está planteada, que puede cambiar, digamos, por Ujú. por los procesos de producción, digamos, sobre todo. Pero la película está ambientada, por así decirlo, en Rincón de los Sauces, en un yacimiento, en parte en Añelo, en la ciudad de Añelo, y después en Centenario, en el barrio Rochetti, que es donde vive el protagonista, digamos. Ujú. Y después también tiene mucho que ver con la Ruta 7 y con todo lo que tenga que ver con el atascamiento y la hora pico que nosotros, yo no soy trabajadora petrolera, yo laburo en educación, pero salgo a las 6 de la tarde de la escuela y me quiero matar porque la ruta está colapsada, entonces eso también hace un poco nuestra historia. Entonces está un poco también situado en la Ruta 7, en los shoppings, cuando ves. Me parece hermoso cuando ves a un trabajador que baja con el Sí, el mameluco mameluco atado, acá en la ¿viste? cintura, O tal llega cual. corriendo, hay una escena, esa también es muy bonita, que llega corriendo él a un acto de la piba, ¿viste? Con el mameluco y todo medio sucio, pero bueno, llegó. Entonces Ujú. está ambientado en varias ciudades, por eso los castings están vinculados con estas ciudades que también recibimos el apoyo y la predisposición de ayudarnos cuando sea el rodaje, digamos, pues no solamente es económico, es tal vez cortar alguna ruta, o tal vez hacernos una bajada de luz, o tal vez cortar una calle para que no pasen, para que nosotros podamos poner los equipos. Una producción es muy grande, ¿viste? Como mucha movilidad, Y mucha gente. escenarios atípicos para Neuquén, porque en ciudades Exacto. como Buenos Aires sabemos que Es esas son común, cosas que es pueden bastante normal. pasar, están filmando, pero digamos, en Neuquén va a ser No, todo un claro, va evento. a ser todo un evento. Entonces, esos serían como los casting para conseguir actores. A mí me gustaría que la mujer la interprete, la mujer de él, digamos, la ex mujer, la mamá de la nena, la interprete una neuquina. Entonces Ujú. también hay que hacer ahí un trabajo fino con todo lo que es el casting para buscar ese personaje. Me encantaría que la nena también, o sea, la adolescente, sea neuquina. Entonces vamos a hacer casting. Y después sí, hay un par de actores nosotros tenemos experiencia que nos gusta los perfiles, por ejemplo, el Company Man, que es un trabajador, que es un trabajador de la empresa, digamos. El Company Man es una figura que es el encargado del pozo, el encargado de lo que se está haciendo de la actividad, pero responde a la empresa, no responde al sindicato o a los Claro. trabajadores. Entonces hay como una crispación ahí entre los trabajadores y el company man, y el company man nosotros lo vimos a Portalupi, Carlos Portalupi, que es el que hizo el Morcilla, no sé si Sí, ubicás sí, sí, sí. Ujú. nosotros hicimos una película con él, una película la filmamos en General Roca, es de Juan Flores, que se llama Las Fieras, y él interpretó un personaje y quedó re buena la relación, es divino, entonces dijimos, y aparte hace muy bien de malo, entonces Sí. dijimos, che, hablemos con Carlos más adelante para ver si le copa venir a hacer ese personaje. Es un personaje chiquito, pero es un personaje malo que nos interesaría que lo haga alguien de ese perfil, ¿no? Claro. ¿Y cuándo creen que van a empezar a grabar?
Si todo sale bien, bueno, dependemos mucho de esto, ¿no? De conseguir la financiación de la película. Si todo sale bien, si nosotros llegamos a ganar este concurso, conseguimos los aportes que estamos buscando, que estamos negociando, seguimos participando de otros concursos de cash rebate, de ayuda de postproducción, o hacemos convenios, por ejemplo, es muy probable que hagamos algún convenio con la ENERC o llegado el momento, ¿no? O con el IUPA, que son institutos que tienen por ahí ya base y que tienen algunos elementos y no hace falta traerlo de Buenos Aires, qué sé yo, trípodes, por ejemplo, o que no hace falta que la postproducción entera se haga allá, sino que la podemos hacer acá o con productoras locales, digamos. Entonces, si todo sale bien, queremos filmar entre abril del año que viene y septiembre, sacándonos de encima el invierno, que es muy duro acá. Eh, entonces, Ya para lo hacer un vemos a rodaje Esteban con térmicas. con térmicas, exacto. Para, bueno. Eh, o no sacándose nunca el mameluco, por ejemplo. Pero sí, Va más a o menos haber, esta es una pregunta para las mujeres que nos van a para estar las viendo. girls. ¿Va, ¿Va a estar Esteban sin mameluco en algún momento? Sí, tiene ahí una escena zarpada. Sí, sí, sí. Hay Buenísimo. una escena de. Eso es a lo que ellas vinieron. Sí, hay una escena de sexo, así, como muy, muy cuidada, por supuesto. Pero sí, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Es un tipo que está, el personaje que interpreta es un tipo que está como muy relegado y que lo único que tiene en la cabeza es el laburo y cuando llega viene a dormir, a tomarse una birra con sus amigos de toda la vida y a divertirse un rato. Entonces un poco eso está contado desde ahí, ¿viste? Y hasta que todo se le viene encima cuando aparece la hija y cuando Ujú. aparecen ciertas situaciones en el campo que tiene que tener toda su cabeza y su amor y su corazón puesto en eso. Entonces tiene que ahí se le juega al personaje algo muy importante, que es seguir siendo padre en el laburo o ser padre en la vida real con la persona que tiene que ser padre, ¿no? Entonces, un poco ese Esteban, digo yo, ese Pablo, este es el personaje, ese Pablo deja de ser un poco el adolescente cuarentón y tiene que ponerse los pantalones. Pero bueno, Total. antes sí tiene amoríos y sale y toma una cerveza y se toma y hace un asado con sus amigos, pero esas escenas están. Así que sí, a las girlies, vamos. Rocío, muchísimas gracias por la entrevista, un placer conocerte y espero que hablemos el año que viene con buenas noticias. Sí, ojalá antes que podamos, bueno, podamos hacer una entrevista a los actores cuando vengan al yacimiento y que podamos ahí hacerle un Excelente. poco, porque eso también ayuda, gracias a vos, porque la visibilización bueno, a mí me explotó el celular ahora con el posteo de Esteban y el apoyo del sindicato. Nada, todo el mundo como impactado, no, va a interpretar Esteban. Yo me acuerdo que cuando le contaba a, a Marcelo o a, sus, digo, a Inal y a los chicos que estábamos ahí en la reunión y le contaba que iba a ser Esteban, decían, no, nos va a interpretar Esteban, como no va a ser un sangre negra Esteban, no lo podían creer, así que nada, eso también ayuda un montón y ellos también lo tienen re claro y Seba Roses, por ejemplo, que es el director de arte que viene de filmar el encargado, por ejemplo, o se hizo en los 90 con Pisa y Rey Faso, es un tipo que tiene mucha experiencia y accedió también a ser parte de la película, también tiene mucho para aportar y es importante que vayamos al yacimiento de fin de año, así que seguramente te vuelvo a escribir para que le hagas una nota de ellos. Excelente. Nosotros encantados. Rocío, Bueno, muchas gracias. no, gracias a vos por el tiempo y por el espacio. Gracias. Chao. Un besito, chao, chao.